acompañarme en Lo Básico con Beth y me alegra mucho que estén sintonizando hoy porque realmente nos hemos estado divirtiendo mucho, en serio, entendiendo lo básico. Así que hablemos de... En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo estar seguro de que estás lleno del Espíritu. Pero aquí está el asunto. Haré un breve resumen para poner a todos al día. Antes, en el capítulo 8, hablamos sobre cómo ser llenos del Espíritu. Hablamos de esta idea de nacer del Espíritu y ser llenos del Espíritu, dos experiencias distintas, y los detalles que eso implica. ¿Ya cubrimos eso? Luego hablamos, en nuestro último episodio juntos, sobre cómo saber si estás lleno del Espíritu y que muchas cosas realmente geniales y asombrosas suceden en tu vida cristiana cuando estás lleno del Espíritu. Y una de ellas es la capacidad de hablar u orar en un idioma espiritual, un idioma celestial que la Biblia llama hablar en lenguas. La semana pasada comenzamos a profundizar en ese tema. Hoy vamos a retomar y hablar sobre los beneficios. ¿Por qué querrías hablar en lenguas? Y de nuevo, un recordatorio. Esto es para todos los que están llenos del Espíritu. No te excluyas a ti mismo. Dios ya te ha incluido, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos de los beneficios. Ten sed, ten hambre de más del Señor. Algunos beneficios de hablar en lenguas se ven aquí en 1 Corintios 14:2. Lo mencioné la semana pasada, pero haré un repaso rápido y seguimos avanzando. Él dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En el Espíritu está hablando misterios. En otras palabras, una persona que habla en lenguas, en este contexto privado, no habla a los hombres ni es para consumo público. Hablas directamente con Dios, dejando de lado el intelecto humano, orando desde lo más profundo de tu corazón al Señor. Y en el Espíritu estás orando, declarando misterios, cosas que no podrías entender ni sabrías cómo orar por ellas, lo cual es una gran ventaja. Vaya, qué gran ventaja que Dios nos da, esta capacidad de orar de esta manera. Número 2, 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bien, así que esta idea de edificarse a uno mismo, esto literalmente tiene la connotación de fortalecer tu hombre interior. O sea, literalmente significa edificar, significa cargar. Es como tomar, ya sabes, los cables de arranque y ponerlos en la batería de tu corazón y conectar el otro extremo a Dios, y Él recarga tu hombre espiritual. Él te edifica, te recarga, te fortalece en lo más profundo de tu ser. Hay algo especial en pasar tiempo con el Señor en tu lugar de oración y orar en el Espíritu, orar en lenguas, en ese idioma que no conoces. A veces tu entendimiento va a decir, ¿sobre qué estás orando? ¿Qué estás diciendo? Pero tu corazón, aunque no entiendas las palabras, sentirá una sensación de liberación, conexión con Dios, una certeza de que estás hablando misterios al Señor y recargando tu hombre interior. ¿De acuerdo? Y mantén esos pensamientos. Vamos a hablar más sobre esto y creo que todo va a tener sentido. Confío en que el Espíritu Santo nos ayudará a entenderlo a medida que avancemos. ¿De acuerdo? Judas 20. ¿Qué más sabemos? Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo te edificas a ti mismo? Ora en el Espíritu. Si te sientes débil espiritualmente, si sientes como, hombre, mi tanque espiritual está en reserva, estoy avanzando apenas con lo último que me queda, ¿qué haces? Ora en el Espíritu. Aparta un tiempo de calidad para orar en el Espíritu y edificarte a ti mismo. Tú dices, bueno, ni siquiera sabré por qué estoy orando. Así es, tu entendimiento no lo comprenderá. Por eso oras desde tu espíritu. También puedes orar con tu entendimiento. Ora en tu idioma conocido, por supuesto. Pero cuando oras en el espíritu, eso te recargará por dentro. Hará que esa aguja vuelva a marcar lleno. ¿De acuerdo? Permanece en la palabra. Permanece en oración. Ora en el espíritu. Eso es lo que te mantendrá lleno. ¿Y todo el pueblo dijo? Amén. Muy bien. Hablemos de Romanos 8:26 hasta el 28. Pero aquí dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo debemos orar. No sabemos cómo orar. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Continúa diciendo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y que el Espíritu Santo entonces intercede conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y luego el versículo 28. Todos conocen el versículo 28. Dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito.
Bueno, todos citamos el versículo 28. Sabemos que todas las cosas obran para bien. Sí, lo sabemos, pero ¿te diste cuenta de que el versículo 28 viene justo después de los versículos 26 y 27? Y los versículos 26 y 27 están hablando de orar en el Espíritu. No sabemos orar como conviene. Hola, hola. ¿Te identificas con eso? Yo sí. Tengo una debilidad. No sé orar como debería. Eso es lo que él está diciendo. Mira, no sabemos orar como conviene. Tenemos una debilidad. Quizás hay algo que está pasando en tu vida, un deseo. Ves una promesa en la palabra de Dios, la deseas, pero tienes esta debilidad, esta incapacidad de producir resultados. No puedes hacer que suceda. No puedes sacarte de la bancarrota. No puedes conseguir el trabajo que quieres. No puedes inventar un cónyuge para casarte. No puedes hacerlo, ¿verdad? Tienes una debilidad, esa incapacidad de producir resultados. Gracias a Dios que podemos orar. Gracias a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo se une a nosotros. Él toma ese asunto junto con nosotros, ora con nosotros. Él no ora por nosotros, ora con nosotros e intercede a través de nosotros conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Puedes ver eso? Y Él sabe, dice que escudriña los corazones y la mente. Él sabe la perfecta voluntad de Dios. Al rendirnos al Espíritu Santo, llegamos al versículo 28. Una vez que oramos sobre eso, sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver cuánta seguridad hay en el versículo 28 cuando has pasado un tiempo orando en el Espíritu y permitiendo que el Espíritu Santo te ayude, que me ayude en nuestras debilidades, en nuestra incapacidad para producir resultados? Para mí es como una bendición enorme de poder orar en el Espíritu. Déjame contarte una historia rápida. Hace años tuve una situación. Era incapacidad para producir resultados, un deseo de mi corazón, y no podía lograr ese resultado ni inventarlo. No podía hacer que sucediera. Todo lo que podía hacer era orar. Y yo se sentía como, por falta de una mejor ilustración, como si tuviera una gran bola de estambre por dentro, una frustración interna. Sentía que era una frustración ordenada por Dios. No era algo malo. Era un impulso a orar hasta sacarlo. Si estás frustrado por dentro, no te quedes simplemente frustrado. Ora hasta sacarlo. Así es como me sentía. Así que dije, está bien, Señor. Cuando me suba a mi auto para mi trayecto diario de 13 millas, simplemente voy a orar hasta sacarlo. Oraré en el Espíritu según Romanos 8:28. Tengo una debilidad. Espíritu Santo, ayúdame. Vamos a desenredar este ovillo de lana en oración. Comencé a orar en el Espíritu y dije, Señor, oraré lo que sea agradable, cualquier palabra agradable, lo oraré hasta sacarlo. A veces, mientras oraba en el Espíritu, era fuerte y rápido, otras veces lento y constante, a veces con más emoción apasionada y otras solo la disciplina de orar en el Espíritu, como diciendo, voy a orar la voluntad perfecta de Dios. Esa determinación. Hice eso durante unas 2 semanas. Fue maravilloso. Fue un tiempo maravilloso de oración. Sinceramente, una disciplina maravillosa en la oración. Al final de las 2 semanas dije, bien Espíritu Santo, que necesitamos orar ahora. Mientras pensaba en lo que parecía agradable decir, lo único que me parecía agradable era empezar a reír. Estoy sentado en mi coche y empecé a reír. Dije, Señor, ya salió la madeja de hilo. ¿Sabes? Esa frustración interna. Ya salió. Lo oré hasta sacarlo. Y lo que fue tan genial. Ya sé, esto es una ilustración un poco curiosa, especialmente porque no soy muy doméstica, pero me imaginé ese hilo fuera, y luego Dios simplemente tomaba sus agujas de tejer sobrenaturales y tejía algo que sería conforme a su perfecta voluntad para mi vida, que yo acababa de orar. Bueno, ¿sabes que eso fue en abril de ese año? Y sabes que en agosto de ese año, es decir, unos 4 meses después, varios meses después, en agosto de ese año, comenzó el cumplimiento, el inicio de ese cumplimiento de aquello por lo que oré. Comenzó en agosto y hasta el día de hoy continúa. ¿De qué se trataba todo eso? Tenía una debilidad. No podía hacer realidad los deseos de mi corazón. Pero a través de orar en el Espíritu Santo, Dios tomó los deseos que Él puso en mi corazón, me ayudó a orarlos y luego los cumplió. Así que simplemente, hombre, ceder al Espíritu, ser llenos del Espíritu, conectarse con el Espíritu en oración, qué ventaja, qué bendición realmente que Dios nos dé esta capacidad. Y es para ti también. ¿De acuerdo? Es para ti también. Así que anímate con eso. Ahora, hablemos de esto. En el tiempo que nos queda, hablemos de algunos malentendidos comunes, porque hay muchos cuando se trata de hablar en lenguas, orar en lenguas, ¿de acuerdo? Malentendidos comunes. Vamos a repasar algunos de estos. Número 1. ¿Es cierto que no todos tienen el don de lenguas? Sí y no.
Sí, es cierto que no todos tienen el don público de lenguas. Eso es verdad, porque vemos eso en 1 Corintios 12. No todos tienen el don público de lenguas para ser usado en la iglesia. Pero esto no es cierto en cuanto al don privado de lenguas, porque vemos en las numerosas escrituras que hemos revisado en estos últimos episodios que cuando eres lleno del Espíritu, uno de los beneficios iniciales es esta capacidad de orar en el Espíritu, de magnificar a Dios y de tener un lenguaje de oración. ¿De acuerdo? Hablemos del número 2. ¿Existe alguna base bíblica para orar o cantar en el Espíritu? Bueno, acabo de mencionarlo y sí, la hay. Porque a veces la gente dice, oh, bueno, en la Biblia no existe eso de las lenguas de oración. Pero sí existe. En 1 Corintios lo vimos, ¿verdad? En 1 Corintios 14, 15, el apóstol Pablo dijo, si oro en el Espíritu, oraré en el Espíritu, oraré con mi entendimiento, cantaré en el Espíritu, en lenguas, cantaré con mi entendimiento. Todo el contexto de 1 Corintios 14 trata sobre hablar en lenguas, la profecía y los dones del Espíritu. ¿Lo pueden ver? Sí, hay una base bíblica claramente para cantar y hablar en lenguas. Permítanme decir que, en mi experiencia orando con personas a lo largo de los años que querían ser llenas del Espíritu y luego oraban y cantaban en lenguas, he visto que para algunas lo más fácil es rendirse al Espíritu Santo cantando en lenguas. Quizás para algunas es más fácil cantar que hablar. Ambas cosas están bien. Ambas son maravillosas, ¿de acuerdo? Esa es la segunda idea errónea que quería mencionar. Hablemos de esto. Nuestra iglesia no cree en hablar en lenguas. Bueno, lo sé. He estado involucrado con iglesias a lo largo de los años que no creían en ello. Así que hay que usar cierta discreción. Aquí van un par de ideas. Una idea es esta. En 1 Corintios 14:39, el apóstol Pablo dijo, no impidáis el hablar en lenguas. Él dijo, no impidan ni prohíban a las personas hablar en lenguas. Así que si estás en una situación donde se te prohíbe completamente hablar en lenguas en tu vida privada, tal vez deberías considerar en oración buscar otra iglesia, porque la Biblia es clara en que no se debe prohibir hablar en lenguas. Pero la Biblia también es clara sobre el orden y que Dios no es un Dios de confusión, sino que hace las cosas en orden. También es clara sobre la autoridad espiritual. No es tu trabajo decirle algo a tu pastor, es el trabajo de tu pastor buscar al Señor. Si no estás de acuerdo con tu iglesia, no te quedes creando problemas. No seas divisivo. No intentes usurpar la autoridad del pastor ni exigir que todos en tu iglesia no siembres discordia. Dios odia eso. Simplemente ve a otra iglesia que esté más alineada con lo que tú crees que la Biblia enseña, ¿de acuerdo? Así que alabado sea el Señor. Bien, número 4. A mí me enseñaron que las lenguas han pasado y ya no se usan. Esto es muy común. A mí también me enseñaron eso. Y existe una mentalidad allá afuera, una forma de pensar cesacionista, lo que significa que hay una creencia de que todos los milagros de la Biblia, las sanidades, los milagros, el hablar en lenguas, los dones del Espíritu, que todo eso ha cesado, que no es para hoy. Y esa es una mentalidad, una forma de pensar dentro del mundo cristiano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Permíteme que veas este pasaje, porque de aquí es de donde proviene, solo para que sepas por qué la gente puede creer eso. Así que, en 1 Corintios 13, versículos 8 al 10, escucha esto. Dice aquí, el amor nunca deja de ser, pero donde hay profecías, se acabarán. Donde hay lenguas, cesarán. Donde hay conocimiento, desaparecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Y así sucesivamente. La idea es que las lenguas cesarán, las profecías cesarán, todo eso cesará cuando llegue lo perfecto. También dice que el conocimiento desaparecerá cuando llegue lo perfecto. Así que sabemos que lo perfecto no ha llegado. Algunas personas dicen, lo perfecto llegó cuando recibimos la Biblia, el Nuevo Testamento, pero el conocimiento sigue con nosotros, no ha desaparecido. Así que, para ser coherentes, debemos decir, si el conocimiento sigue, entonces la profecía y las lenguas también. Por lo tanto, lo perfecto no ha llegado. Lo perfecto llegará cuando Él, el perfecto, Jesús, venga de nuevo. Entonces ya no necesitaremos conocimiento porque lo veremos cara a cara, igual con las profecías y lenguas. Así que entiendo lo que la gente a veces ha escuchado y piensa, que todo ha cesado y ha pasado, pero este es solo un pasaje entre muchos que nos dice que todavía está vigente hoy en día, y es para ti. Muy bien. Tengo miedo. Número 5. Tengo miedo de que si hablo en lenguas, se me salga de control. ¿Y si estoy caminando por el centro comercial y de repente empiezo a hablar en lenguas? ¡Santo cielo! Podría asustar a la gente. Escucha, eso nunca pasaría. Eso nunca pasaría, bueno, por un par de razones. Número 1. Dios es un caballero.
Él nunca te va a obligar a hacer nada que no quieras, ni siquiera ser salvo. Así que no te va a obligar a hablar en lenguas. Además, la Biblia da un principio. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ese es un principio bíblico, porque tu espíritu está sujeto a ti. Tú puedes controlar y decidir si vas a hablar en lenguas en privado, en público, en voz alta o en silencio. Es decir, eso está bajo tu control. Dios no te obliga a hablar de repente y perder el control hablando en lenguas, ¿de acuerdo? Así que deja que tu corazón descanse. Eso no va a pasar. Eso no sería el caso. Él no viola tu libre albedrío ni te obliga a hacer algo. Número 6. ¿Tomará el Espíritu Santo control de mi boca? ¿Como que tomará el control y lo hará? ¿Habla el Espíritu Santo en lenguas? No, el Espíritu Santo no habla en lenguas. ¿Quién habla en lenguas? Nosotros lo hacemos. El Espíritu Santo nos da la unción o la expresión, el impulso, la capacidad. Él nos da las palabras, pero nosotros somos quienes hablamos. En Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron ellos quienes hablaron. Así que vas a tener que mover la boca, ¿de acuerdo? Para que lo sepas. Vas a tener que mover la boca, tus músculos se van a mover, pero viene de tu corazón, no de tu cabeza. Y el Espíritu Santo te dará las palabras para hablar y serás tú quien hable. Número 7. Tengo miedo de que un demonio hable a través de mí en vez del Espíritu Santo. El diablo usa ese miedo para asustar a la gente sobre el Espíritu Santo porque teme que los cristianos sean llenos del Espíritu y puedan hablar en un idioma que él no entiende, que lo pasa por alto y va directo a Dios. Lo último que quiere es que tú y yo seamos empoderados por el Espíritu y tengamos valentía, que seamos testigos de Cristo y oremos a Dios en un lenguaje celestial y espiritual. Así que sabemos por Lucas 11, versículos 9 al 13, que si un hijo le pide a su padre un buen regalo, ¿le daría a su padre otra cosa? Luego dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así que si le pides al Señor el Espíritu Santo, eso es lo que vas a recibir, el Espíritu Santo. Él no te va a dar otro regalo, te va a dar exactamente lo que ha prometido y lo que le has pedido. Número 8. ¿Tengo que esperar por el Espíritu Santo? Ahora, esa es una palabra un poco anticuada. En aquellos tiempos no creo que sea tan común hoy en día, pero antes la gente a veces sentía que, bueno, tengo que esperar a que el Espíritu Santo venga sobre mí, tengo que esperar a sentir escalofríos, tengo que esperar a esta sensación y no lo sentí, así que no vino sobre mí. No tienes que esperar ni aguardar. Jesús derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo ya ha sido derramado y luego en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Así que el Espíritu Santo está aquí y está disponible y está tan dispuesto, más que dispuesto, a entrar en nuestras vidas y llenarnos, ¿de acuerdo? Así que puedes ser lleno del Espíritu hoy mismo, no hay problema, puedes ceder hoy. Número 9. ¿Alguien tiene que imponerme las manos y orar por mí? No es necesario, pero hay precedentes bíblicos para ello a menudo. También hay casos donde solo escucharon la palabra y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas. Se trata más de rendirse, no haría daño. Puedes pedir a alguien que imponga las manos sobre ti. Si está lleno del Espíritu, ciertamente puede hacerlo. No es requisito, pero si lo deseas, hazlo sin problema. Muy bien, ahora hablemos de este último punto. Hablar en lenguas parece tan tonto. Lo sé, ¿verdad que sí? Pero ¿no es curioso cómo Dios siempre toma lo insensato para avergonzar a los sabios? Sabes, Dios hace que la sabiduría de este mundo parezca nada. Nos volvemos tan sabios a nuestros propios ojos y entonces Dios dice, sí, lo sé, pero adelante, habla en un idioma que no conoces. Quiero decir, pensar, es casi cómico que Dios use cosas insensatas y aún así tan poderosas y requiere fe. En realidad, la verdad es que se necesita fe para entregar nuestra boca al Señor. Hombre, si hay algo sobre lo que queremos tener control, es nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras. Pero cuando nos rendimos al Espíritu Santo, le damos la oportunidad de usarnos, espíritu, alma y cuerpo, para orar, alabar y adorar, para declarar misterios y orar en el idioma que Él nos da sobre las cosas que pone en nuestro corazón para orar. ¿Tiene sentido eso? Así que sí, parece algo tonto. Te concedo eso, pero aún así deberíamos hacerlo. Bien. Finalmente, terminemos con esto, solo un par de pensamientos más. ¿Qué hay acerca de hablar en lenguas? ¿Tengo que esperar a sentir un escalofrío o alguna sensación especial? Es como, no lo he sentido. Solo una vez, cuando fui lleno del Espíritu Santo por primera vez, hablé en lenguas, pero desde... no lo he vuelto a sentir. ¿Qué pasa con eso? Escucha, déjame solo. Déjame ayudarte con esto porque creo que esto les va a ayudar a muchos de ustedes. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Naces del Espíritu, Jesús es el Señor de tu vida y luego eres lleno del Espíritu. El Espíritu Santo te llena, literalmente.
Él viene sobre ti, te llena, y puedes pensarlo de esta manera. Piensa en el sistema de plomería de tu casa. ¿De acuerdo? Piensa en ese sistema de plomería. Piensa en cómo tienes agua en las tuberías, ¿verdad? Hay agua en las tuberías. Y cada vez que quieres un vaso de agua, solo abres la llave, pones tu vaso debajo, el agua sale, y al terminar, cierras la llave. Y hay agua en las tuberías, así que a cualquier hora puedes buscar un vaso de agua. Cuando naces y eres lleno del Espíritu, hay agua en las tuberías. Estás lleno del Espíritu. Puedes hablar en lenguas, orar en lenguas en cualquier momento. Tú preguntas, ¿por qué haría eso? De nuevo, el recordatorio es que simplemente estás teniendo comunión con el Señor, orando misterios. Te edificas a ti mismo, te fortaleces. ¿Qué haces? Abre la llave y ora en el Espíritu. Canta en el Espíritu. Supongamos que ahora tienes que bajarte del auto e ir a una cita o reunión importante en el trabajo. Cierra la llave. Y luego, cuando caminas por el vecindario, ¿quieres orar en el Espíritu? Abre la llave. Y cuando te encuentras con un vecino en el camino, cierra la llave. ¿Entiendes la idea? Tú puedes controlar el abrir y cerrar tu capacidad de orar en el Espíritu. Es un don que Él te ha dado. Hay agua en las tuberías. Ahora, permíteme mencionar otra cosa que podría ser útil saber. En Juan capítulo 4, Jesús habló con la mujer en el pozo y dijo que si creemos en Él, dentro de nosotros habría un pozo de agua viva, estos pozos de salvación, en esencia. Eso es nacer del Espíritu. Eso fue en Juan capítulo 4, pero luego en Juan capítulo 7, solo unos capítulos después, Jesús le dice a un grupo de personas en la fiesta, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora Él está hablando de ríos de agua viva que fluirán de nosotros. ¿Ves la imagen? Pozos y ríos. Nacer del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y al terminar el episodio de hoy, puede que nunca hayas sido lleno del Espíritu. Has nacido del Espíritu. Jesús es el Señor de tu vida. Pero quizá hoy todo esto empieza a tener sentido y piensas, sí, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Oremos esta oración. Una vez más, oremos esto. Y luego puedes recibir al Espíritu Santo por fe, simplemente por fe, y después ceder al Espíritu en la forma en que hemos estado hablando. ¿De acuerdo? Así que hagámoslo juntos. Dilo conmigo. Repite después de mí. Di: querido Dios, te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el Espíritu Santo. Señor, recibo al Espíritu Santo ahora mismo. Quiero ser lleno de tu plenitud. Quiero la capacidad de adorarte con libertad. Quiero ser valiente para ser un testigo de Cristo. Señor, quiero orar y hablar contigo desde lo más profundo de mi corazón. Te doy gracias, Dios, ahora mismo, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. El Espíritu Santo está viniendo sobre mi espíritu. Estoy lleno del Espíritu. Recibo al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque he nacido del Espíritu, pero hoy recibo ser lleno del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora escucha, es así de sencillo, es tan simple como pedir y recibir, y ahora solo tienes que rendirte y enfocarte en el Espíritu Santo, entrar en tu lugar de oración y rendirte a Él y permitirle que te dé este lenguaje sobrenatural. No te vas a arrepentir. Esto te llevará a un nuevo nivel en Dios y tu caminar. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio. Cambiaremos de tema y veremos más. Me alegra mucho que te tomes el tiempo de estar con nosotros para aferrarte a lo básico. Te veré la próxima vez aquí mismo en Lo Básico con Beth. Oye, muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que te hayas sentido animado. Asegúrate de presionar el botón de seguir para que puedas disfrutar de todos los fundamentos bíblicos durante la semana y mantenerte animado en tu fe. Y no olvides compartir estos mensajes con tus amigos. Si quieres más información sobre nuestro ministerio, siempre puedes ir a thebasicswithbeth.com. Esto es thebasicswithbeth.com. Ha sido un placer estar contigo y espero verte la próxima vez aquí mismo en pray.com.